Yo creo que esta noche Dios va a hacer un milagro en nosotros. Esa es la expectativa, ese es mi deseo, esa es mi oración. Que verdaderamente Dios descienda desde lo alto y su Espíritu Santo ponga su mano en nosotros. ¿Cuántos vienen creyendo que Dios puede hacer un milagro esta noche? Amén. Efesios capítulo 1, vamos a abrir la Biblia. Efesios capítulo 1, mientras abrimos la Biblia. Gloria a Dios. ¿Te has preguntado cuál es la mayor institución sobre el planeta Tierra? ¿Cuál es la institución más importante sobre este mundo? ¿Cuál es la institución más grande? Por supuesto, no es ningún gobierno, no es ningún país, no es ninguna educación, ninguna institución educativa, ninguna universidad, no es ninguna empresa, ¿verdad? Aunque muchos escuchamos de grandes empresas gigantescas por todo el mundo, pero no son esas empresas las instituciones más grandes de la tierra, ni siquiera alguna organización no gubernamental. La institución más grande sobre esta tierra es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es la más importante institución sobre la tierra. Y no solamente la más importante institución sobre la tierra, me voy a atrever a decir con toda confianza que la iglesia es la institución más poderosa sobre la tierra. Amén. La iglesia es la institución más poderosa. No es el ejército de Estados Unidos, hermano, hermana. Unos dicen, no, que China tiene armas más poderosas. No. La institución más poderosa no es el ejército de China, el ejército de Estados Unidos, que tienen bombas atómicas. La institución más grande, más poderosa, más importante es la iglesia de Jesucristo. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque la iglesia está constituida, formada por Dios mismo. Jesús la estableció, Jesús la fundó, Jesús la ordenó y Jesucristo mismo respalda a la iglesia. Amén. Quiero que entres espiritualmente a este sermón porque esto es algo importante, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo formamos parte de esta institución. Usted y yo formamos parte de la institución más grande de la historia de la humanidad, más fuerte, más poderosa. Usted y yo formamos parte de eso. ¿Y qué implicaciones tiene para usted y para mí formar parte de la empresa y de la institución más grande del universo? Tiene implicaciones para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver nuestra escritura que va a traer una revelación maravillosa. Efesios capítulo 1, verso 17 hasta el verso 23. Quiero leer, abre tu Biblia, Efesios 1, 17 al 23. La Biblia, en la versión Reina Valera, dice estas palabras: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El verso 18 dice algo maravilloso: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos están aquí que creen? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Así dice la Biblia. Y el verso 22, 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Voy a ministrarte un sermón que le he titulado El poder de la iglesia. El poder de la iglesia y de la gran comisión. Quiero que veamos primeramente la autoridad de Jesucristo y lo que nuestro texto nos está enseñando esta tarde sobre la dimensión de la autoridad de Cristo. No es nada más una autoridad, hermano, relativa, física, espiritual. Es una autoridad eterna, es una autoridad divina. El verso 20 de nuestra escritura dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo proviene de Dios.
quien lo levantó de la muerte, quien lo sentó a la diestra del trono de Dios. Nadie en este universo tiene poder sobre la muerte. Nadie en este universo tiene poder sobre la vida excepto nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura. Él es el quien tiene el poder de la vida y de la muerte. Y la Biblia nos dice que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. La Biblia nos dice que Jesús gobierna y lo hará hasta que Él entregue en sujeción toda la creación a nuestro Padre Celestial. Así que, hermano, hermana, debemos comprender la autoridad que Cristo tiene en nuestra vida. Cuando la Biblia habla de que Cristo está sentado, anteriormente estar sentado era un símbolo de autoridad, un símbolo en el que únicamente los reyes podían estar sentados y todos tenían que estar de pie o inclinados ante el rey. Lo mismo sucede hoy en día. Toda la creación, hermano, tiene que estar de pie ante Cristo o de rodillas. La Biblia dice: toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús. Nuestro presidente, ¿verdad? Bueno, presidenta hoy en día. No la he visto yo, nomás veo que salen las mañaneras, pero nuestros presidentes anteriormente, cuando se les investía con la banda presidencial, ellos se sentaban en la silla presidencial y era una muestra de su autoridad sobre la nación de México. Lo mismo sucede en el ramo espiritual. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 10, una de las escrituras más maravillosas y sorprendentes cuando de la autoridad de Cristo hablamos, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando la Escritura habla estas palabras, está hablando de toda la creación angelical en los cielos. Todos los ángeles van a doblar su rodilla y han doblado su rodilla ante Cristo. Cuando la Biblia dice en la tierra, habla de los seres humanos, los que vivimos y servimos a Cristo, y aún los que no viven y sirven a Cristo, un día van a doblar sus rodillas ante Jesús. Pero también dice el texto, debajo de la tierra, y está hablando de seres demoníacos, de Satanás y sus demonios. ¿Cuántos saben que van a doblar sus rodillas ante Jesucristo también? Eso es increíble, eso es maravilloso, hermano. El versículo 21 de nuestra escritura dice: y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nuestro Señor Jesús tiene una autoridad eterna desde los siglos por los siglos. Dice la Escritura, no solamente en este mundo físico, pero también en el mundo espiritual. Nuestro Dios es Rey, iglesia. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es Rey y Señor de señores. Nadie se le puede oponer. Nadie le puede decir qué haces. No existe nadie que le pueda resistir. Por supuesto, nadie lo va a detener ni nadie lo va a estorbar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo, nuestro Señor, esta noche. Gracias, Jesús, te adoramos. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, y por esa razón la iglesia es la institución más poderosa. Nada más por eso. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia, que eres tú y que soy yo, somos la institución más poderosa sobre la tierra. Que no se te olvide, hermano, hermana, tú perteneces a la institución divina más maravillosa de este universo. Mateo 16 versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Quiero ver un segundo punto esta tarde, y ese es la autoridad del creyente en Cristo Jesús. Porque al pertenecer a la iglesia de Jesucristo, usted y yo, amado hermano, amada hermana, nuestro Dios ha delegado una autoridad espiritual en cada uno de nosotros. Una autoridad que proviene de Cristo Jesús. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero tenemos una autoridad espiritual sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico también. Como creyentes no podemos olvidar, hermano, esta maravillosa delegación de poder, de autoridad que Cristo nos ha dado. Va a ser una gran bendición en muchas circunstancias de la vida. Mire, usted y yo hemos recibido de parte del mismo Señor Jesucristo una autoridad. Lo dice Lucas capítulo 10 versículo 19. Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros esta noche: he aquí os doy potestad, poder, autoridad
de hollar, de pisar, de destruir serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en Jesucristo, tenemos una autoridad que Cristo nos ha dado sobre las fuerzas del enemigo. Sabemos que estamos siendo asediados constantemente por Satanás. Sabemos que el diablo está opuesto a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sabemos que tomamos decisiones para Dios. Sabemos que avanzamos el reino de Cristo, pero el diablo no se queda sentado. Inmediatamente, hermano, inmediatamente mi familia y yo tomamos la decisión. Inmediatamente el diablo contraatacó. Pero te digo algo, no logró dañarnos, ni lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cubiertos con la autoridad de Cristo. Amén. Lo mismo para ti, hermano, hermana. Tienes que comprender que de tiempo en tiempo atraviesas ataques del enemigo, ataques demoníacos, ataques diabólicos que tratan de destruir tu fe, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas. El diablo no se queda con los brazos cruzados, pero nunca se te olvide que Cristo Jesús te ha dado una autoridad que viene de parte del Padre Celestial sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda enfermedad, sobre todo ser del enemigo. Piensa conmigo. Esta autoridad es una fuerza capaz de cambiar situaciones y condiciones. ¿Cuántas veces nos olvidamos, hermano, que tenemos en nuestras manos una arma? Imagínate que entran a tu casa a quererte asaltar, quererte robar, pero tú tienes una 40 y córrele. Sabes que si la sacas, cualquiera va a salir corriendo, por más atrevido que sea, ¿verdad? Bueno, tenemos que aprender a usar esas armas espiritualmente, ¿verdad? No estoy diciendo que te hagas de una revólver o de una escopeta y ahí tú estés vigilando, no. Pero cuando el enemigo te ataca, tienes que sacar esta arma. Es como el oficial de tránsito, ¿verdad? Ese oficial de tránsito, el gobierno federal, nuestros gobiernos les ha dado una autoridad, les dio una placa, una estrellita, ¿verdad? Que dice su nombre. Y así tú lo veas delgadito, chaparrito, delgadito, así, él si quiere para un tráiler grandotote y lo detiene y lo multa y lo puede llevar al corralón. Le dice, no, a ver tu licencia, no traes papeles, vámonos. Porque tiene una autoridad. Lo mismo sucede con el creyente en Jesucristo. Cuando Satanás trata de atacarlo, si el creyente en Cristo Jesús, hermano, saca esa autoridad, saca la palabra de Dios, el diablo tiene que correr, el diablo tiene que irse. Esa enfermedad tiene que desaparecer, ese problema se va a resolver, porque para eso nos llamó Dios a victoria, para eso Él resucitó de la cruz, para darnos a nosotros también la victoria junto con Él. El problema es que muchas veces como creyentes no usamos este poder ni esa autoridad. Es como querer ir a la guerra sin fusil. Imagínate, hermano, que nos enrolemos en el ejército y nos manden a la guerra y no llevar nuestra arma. No tiene sentido, no tiene caso. Como querer ser un jugador de fútbol. ¿A cuántos les gusta el fútbol? Amén. A mí todavía me gusta el fútbol, amén. A mis 50 años hasta que Cristo venga. Es más, si México queda campeón del mundo y yo me muero, me voy feliz también con Cristo. Gloria a Dios, ya me fui a gusto. Ya había México campeón del mundo. Pero si queremos ser buenos jugadores, tenemos que traer un balón. Tenemos que traer nuestro balón de fútbol y soñar con el balón y comer con el balón y dormir con él, ir al baño con el balón y pensar y vivir con un balón de fútbol. Bueno, nosotros no tenemos un balón de fútbol, tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios, tenemos la autoridad de Cristo Jesús en nosotros, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Mira, un gran predicador de 1800, uno que casi pocos conocen, se llama Charles Spurgeon. Amén. ¿Sabes quién fue Charles Spurgeon? Olvídate, tremendo hombre de Dios. Él dijo unas palabras que marcaron mi vida hace muchos años. Dijo: la omnipotencia de Dios está disponible para el individuo que ora. Imagínate, no existe ninguna circunstancia en esta vida, en esta tierra, no existe un poder, un problema más grande, no existe una enfermedad que la omnipotencia de Dios, que Dios Todopoderoso no pueda obrar a tu favor si tú oras por ello. Amén. Tenemos que creer en Dios por grandes cosas. Tenemos que comenzar, hermanos, a ejercer esta autoridad y a cambiar situaciones en nuestra vida.
¿Cuántos vienen cansados de sentir el agobio, el asedio del diablo en su vida? ¿Cuántos de verdad llega un momento en el que ya te cansaste de ver que nada sale, que está enfermo, que no alcanza el dinero, que tu familiar se desanima, vino a la iglesia y luego se va y luego no se queda, no se salva y muchos problemas? ¿Cuántos a veces estamos cansados de cosas así? Bueno, tenemos que cambiar la situación. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de la autoridad que Cristo nos ha dado. Mateo 11 versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquel hombre, aquella mujer que es violento en su oración. Y me encanta el hermano Eloy como oraba aquí. Está el hermano David, también ora con fuerza y todos lo escuchamos. Digo, gloria a Cristo Jesús. Hombres como él, hombres como hermanas que vienen a orar y claman a Dios y están declarando bendición, salvación, están pidiendo avivamiento, están orando por mi pastor, están orando por nosotros, están orando por las iglesias, están orando por su familia, están orando por un mover de Dios. Gloria a Dios por ellos. Son violentos. La mayoría de ustedes aquí vino en la mañana y es increíble que decidan: voy a ir a la iglesia en la tarde también. ¿Por qué? Porque estás creyendo en Dios por milagros, estás creyendo en Dios por esa autoridad. Oh hermano, usted y yo vivimos en una tormenta espiritual. El mundo verdaderamente es una guerra espiritual. El mundo es un desastre. Vivimos bajo el asedio del diablo. El mundo está en dificultades, sí. No lees las noticias, yo no las leo mucho, pero sí me gusta estar al tanto de repente unos minutitos, saber qué está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, en Israel, qué está sucediendo en Irán, ¿verdad? Con Estados Unidos, de repente sí, y sabes, solamente llego a la conclusión: traen un desastre, traen un relajo el mundo. Sin Cristo Jesús se están yendo al desastre, a las guerras, a las pobrezas, lo que está sucediendo en África también. Pero te voy a decir algo, hermano, hermana, esta noche: ¿quién no está en medio de dificultades? ¿Quién, y cada uno de nosotros, quién no está atravesando problemas? ¿Quién no está atravesando luchas, asedios? Bueno, usted y yo necesitamos, hermano, arrebatar las victorias. Necesitamos bajar esos milagros a base de esfuerzo espiritual, de lucha espiritual, de sudar espiritualmente, de orar, de ayunar, hermano, hermana, de creer en Dios. Porque el poder de la iglesia radica en la autoridad que Jesús mismo le ha dado a cada uno de nosotros como creyentes en su nombre. Y la iglesia de Cristo Jesús va a desencadenar ese poder a través de la fuerza que los miembros de la iglesia ejercen. Porque es cuando una iglesia que trabaja unida, trabaja con valor, trabaja con una autoridad, que circunstancias cambian, que una ciudad puede cambiar, que un pueblo puede cambiar, que una alma puede ser transformada. Oh hermano, hermana, nosotros tenemos recursos, dones espirituales poderosos. Mira, Jesucristo cuando se fue dijo: no los voy a dejar solitos, huérfanos, les voy a dar el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, dándonos guía, dirección, aliento, trayendo sanidad, trayendo fortaleza espiritual. Tenemos el recurso maravilloso de la palabra de Dios. Las instrucciones de Dios para nuestra vida son recursos invaluables, son armas poderosas. ¿Quieres cambiar tus circunstancias? Aquí vienen las respuestas. ¿Quieres experimentar poder de Dios? Pídele a Él su Espíritu Santo. Cada uno de nosotros hemos sido, dice la Biblia en Hebreos, rociados con la sangre de Jesús, que limpia nuestros pecados, que limpia nuestra mente, que limpia nuestro corazón. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos revelación de parte de Dios a nuestra vida. En nuestra escritura, Efesios 1 versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
conocer a Cristo, conocer de Jesús. Conocer a Jesús. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí está todo, hermano. El 90% de nuestros problemas aquí se resuelven. Dice la palabra de Dios que Cristo nos dio poder para echar fuera los espíritus inmundos, echar fuera demonios, pensamientos de maldad, dardos de fuego del maligno, para sanar enfermedad. Oh, hermano, ¿cuántas veces has orado por ti mismo? Pastor, es que me duele la columna. Ora por ti mismo, por ti mismo. Tu hijo ora por tu hijo, por tu hija. Pon tus manos en él, en ella. Oren juntos como familia. Vayan y bendigan su casa, su mesa. Bendigan todo en oración. Dice la palabra de Dios: toda enfermedad y toda dolencia. Oh, iglesia, las fuerzas del mal deben retroceder cuando usted y yo, amado hermano, hermana, usamos esa autoridad. Qué bendición, iglesia, es que comencemos a ejercer esa autoridad. Insisto, por sanidad, por finanzas, por salvación de seres queridos, contra brujería, contra hechicería. Dios en Cristo Jesús nos da la victoria. Puedes decir amén. Quiero ver finalmente el poder de la iglesia y la gran comisión, porque el poder de la iglesia radica en la obediencia a la gran comisión. Somos un compañerismo que en nuestras conferencias, en nuestros cosechadores, en el rally de hombres, por todas partes nuestros pastores nos imparten la visión bíblica de la gran comisión. Si estás conmigo esta noche, ¿cuántos están dormidos en esta tarde? Yo me tomé 2 cafés antes de venirme para no dormirme aquí. 2, sí, 2, pastor, amén, gloria a Dios. Los pastores nos dan la revelación de la gran comisión. Qué bonito es hablar de autoridad y de victoria y de éxito y de bendición, pero eso solamente es el resultado de tu obediencia, mi obediencia, nuestra obediencia a la gran comisión. ¿Cuántos saben lo que es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si no estamos con la gran comisión metido en nuestra sangre, en nuestras venas, en nuestro espíritu, lo demás, hermano, es religión. Amén. Eso es el mundo religioso, poderse reunir de tiempo en tiempo. Y gloria a Dios, qué bueno, hermano. Dios les ha dado esa capacidad de fe a muchos. Gloria a Dios por ellos, Dios los bendiga. Pero nosotros no. A nosotros Dios nos ha puesto la gran comisión como el foco central de nuestra iglesia, de existir y de vivir para Cristo Jesús, que es predicar el evangelio, hacer discípulos para Cristo Jesús, plantar iglesias. Puedes decir amén. Eso es la gran comisión. Y la iglesia es plena, completa en Cristo Jesús por la gran comisión. Por eso el creyente unido a su iglesia es participante del poder de Dios. Hermano, hermana, en este lugar estás seguro, iglesia. Hermano, aquí estás seguro, hermana, aquí estás segura. Tus hijos aquí están seguros siempre. La iglesia unida es el cuerpo de Cristo Jesús. Pero la iglesia es como el gatillo que desencadena el poder de Dios. Aún así, la iglesia depende directamente de Jesús, porque Él es la cabeza y la autoridad. Jesucristo nos dio a nosotros como su iglesia las llaves del reino de los cielos. Jesús nos dio la autoridad de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Esa es una ventaja. Dice Mateo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros, 2, que vemos 20, 30, 2 nada más, se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Jesús le ha dado a la iglesia el poder, la autoridad de atar y desatar. Esto habla de reprender al enemigo, de atar fuerzas del enemigo. Mira, de tiempo en tiempo nos hemos dado cuenta, mi esposa y yo, que las circunstancias van más allá de lo natural.
Tienes que entender que cuando tú estás atravesando una cierta circunstancia en tu vida, tiene un fondo espiritual, tiene una raíz espiritual. No nada más es, ay, porque subió la crisis, subió el dólar y por eso ya no me alcanza. No, 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 hay algo. Enfermedad, hay algo detrás de eso. Y tenemos que nosotros tener la sabiduría espiritual para poder reprender las fuerzas del mal, para poder desatar el poder de Dios, para poder pedir a Dios que abra los cielos, que mande una lluvia temprana, una lluvia tardía, que Dios derrame su espíritu sobre nosotros. Mira, hermano, lo que Dios va a hacer en este mundo solamente lo va a hacer por esta iglesia, por la iglesia, por ti. Lo que Dios va a hacer a este mundo perdido, a la gente sin Cristo, lo va a hacer por ti, nada más por ti y por mí, por nadie más. Somos los únicos que tenemos la comisión. Hasta el día del rapto, usted y yo como miembros de la iglesia de Jesús debemos permitirle al Espíritu Santo ser usados a su voluntad. La iglesia tiene poder porque está en obediencia y sujeción a aquel que la estableció y lo ordenó. En la mañana estaba predicando y pensé que era el sermón donde tenía la anotación de un WhatsApp que me envió un hombre hace algunos meses ya. Y ese WhatsApp, ese mensaje que me envió esta persona que nos visitó una vez en la iglesia, una vez. Recuerdo que iba a empezar el servicio, ese día me bajé, abrí la puerta y él iba pasando por enfrente de la iglesia. Y Dios puso en mi corazón, salí, crucé la calle y le regalé un volante. Le dije, ven, te invitamos, mira, estamos por empezar. Volteó a ver la iglesia y dijo, ok. Lo invité, pasó, le entregó su corazón a Jesucristo, pasó al altar, se fue. Nunca supe más de él. Pasaron como 6 meses y un día me envió este WhatsApp y te lo voy a leer, aquí lo tengo apuntado. Dice, pastor, agradezco mucho sus oraciones y las de la iglesia. He empezado a cambiar muchas cosas en mi vida y confío en que Dios restaurará mi vida y mi familia. He empezado una disciplina espiritual y regresé a la iglesia donde solía congregarme. Pero quiero reconocer que todo empezó ese día en que usted me invitó a pasar a su hermosa iglesia. Usted me hizo saber lo importante que soy para Dios y que debo confiar mi vida a Él. Ahora sé que en mis propias fuerzas no podré lograr nada, sin embargo, hoy confío más que nunca en mi Señor Jesucristo. Estoy muy agradecido con usted y con la iglesia que con tanto cariño me recibió esa tarde. Hoy puedo decirle que tenía años conociendo la palabra de Dios, pero en realidad ese día, esa tarde en su iglesia, tuve por fin ese encuentro verdadero con mi Señor Jesucristo. Pastor, lo llevo en mis oraciones. Gracias por hablarme de Cristo. Gracias, sé que Dios les bendecirá mucho. Ese es el poder de la iglesia, hermano. Transformar una vida, transformar un corazón, transformar la vida perdida de jóvenes que vagan por las calles con un dolor por ver a sus padres separándose, divorciándose, por ver que un familiar falleció y no tienen esperanza, no tienen respuesta en sus vidas. Ese es el poder de la iglesia, de transformar un matrimonio que está al punto del divorcio, al punto de la separación, y convertirlos en pilares y en ejemplos de la sociedad. Ese es el poder que tiene la iglesia, sacar jóvenes de una vida desenfrenada, de pecado y de placer, y convertirlos en instrumentos de honra para su gloria. La iglesia de Jesús tiene el poder de Dios para sanar enfermedades, para declarar vida en donde solo hay muerte y dolor, para traer una esperanza donde solo hay destrucción. Ezequiel 37 versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Qué bendición cuando usted, iglesia, hermano, hermana, como creyentes podemos tomar en serio esta orden de Dios. Profetiza vida en tu familia, profetiza salvación en tu hogar, profetiza bendición, declara avivamiento, declara vida, hermano o hermana. El poder de la iglesia radica en su obediencia a la gran comisión. Quiero llevarlos al final de este sermón. Iglesia, necesitamos continuar involucrados en la obra de Dios.
Necesitamos seguir obedeciendo a la gran comisión. Y esa es la visión del compañerismo, insisto. Predicar el evangelio, levantar discípulos, plantar iglesias. Quiero invitarte a abrazar esta visión que Dios nos ha dado. Si lo hacemos, si nos unimos a abrazar esta comisión, esta visión, ninguna fuerza en este planeta Tierra nos va a detener, jamás nos va a detener. Tenemos el llamado de prepararnos, preparar matrimonios, preparar jóvenes, hombres, mujeres. Necesitamos a gente que ame lo que nosotros amamos a las personas. Necesitamos gente que abrace la visión que Dios nos ha dado. Necesitamos gente que se consagre para Dios, que se dediquen a Dios como nosotros nos hemos consagrado a Dios. Te invitamos a ser parte de nosotros. Dios está llamando esta tarde a su iglesia a cumplir con su llamado y su propósito, a ejercer la autoridad y el poder que Cristo les ha dado. El poder de la iglesia radica en la gran comisión. Vamos esta tarde, iglesia, a tener en cuenta verdaderamente el poder que Dios nos ha dado como iglesia. Nos ha dado una autoridad maravillosa. Recuerdo el testimonio que me platicó un día el pastor Germán Castillo de la iglesia de Miahuatlán. ¿Cuántos conocen al pastor Germán? Amén. Me estaba diciendo que un día hace muchos años, cuando recién mi esposa y yo también nos enviaron a Puebla, él también empezó en Miahuatlán, y dice que un día estaban en el servicio, él estaba predicando y entró una mujer ahí del área de la sierra de Puebla con su pequeñito en brazos. Entró corriendo gritando. Su pequeñito se acababa de caer de un árbol y estaba muerto, no vivía. Y la hermana entró corriendo a la iglesia. Sabía que en la iglesia podía haber una esperanza para su pequeñito. Se puso enfrente, el pastor se dejó de predicar, le pidió a la iglesia que oraran por ese pequeñito, y ahí en ese lugar Jesucristo trajo vida a un cuerpo que ya no respiraba. Hoy en día ese pequeñito sigue ahí en la iglesia de Miahuatlán. ¿Por qué? Porque Dios y su poder están en la iglesia. Todo el poder de Dios aquí puede ser.